Bueno, y vamos a continuar con otros temas políticos, porque los diputados de la Alianza se refirieron a los proyectos de ley impulsados por el gobierno de Sebastián Piñera, que fueron retirados de la Cámara de Diputados por la administración de Michelle Bachelet. Para conocer más antecedentes, vamos a tomar contacto a esta hora con Jimena Guindel. Hola, ¿qué tal, Viviana? Muy buenas tardes. Y tú lo decías, una controversia, discusión que se ha mantenido estas últimas semanas, este último mes, entre gobierno y también la oposición. Hemos visto distintas discusiones que van realmente centradas en lo que son las distintas reformas que ha impulsado el gobierno. En primera instancia lo veíamos por la reforma tributaria, veíamos que la Alianza insistía en señalar que afectaba directamente a la clase media, que iban a ser los más perjudicados, y el gobierno que desplegó una campaña comunicacional también en todo el país y además también por parte de sus ministros para poder dar a conocer cuáles serían los alcances que beneficiarían entonces a las distintas personas de la clase media, ya sea la educación gratuita y también otros beneficios que irían directamente a la clase media. Distintas opiniones que se han marcado y que se han remarcado durante estas últimas semanas. Se ha visto por parte de la Alianza que se ha insistido, se ha levantado una campaña comunicacional también completa, lo vimos también en la reforma tributaria con estos videos que salieron también de ambos lados, tratando de convencer a la ciudadanía con respecto a qué pasaba con esta reforma tributaria, también lo que va a pasar con la reforma electoral, la reforma al binominal, y también con las distintas reformas que ha tratado de emprender la presidenta. Sabemos de estas 56 medidas en los primeros 100 días de gobierno, y es por eso que durante esta mañana se reunieron algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente para poder analizar cuáles son las reformas que ha emprendido la presidenta Michelle Bachelet y cuáles serían los alcances que ésta tendría directamente en la ciudadanía. Revisemos entonces sus palabras. Los chilenos lo que están sufriendo hoy día son alzas en los precios. Lo que los chilenos están sufriendo es ver que la economía se desacelera. Lo que los chilenos pueden sufrir es menores opciones de empleo. Los gobiernos se tienen que preocupar de eso, y nosotros como oposición queremos pedirle al gobierno que de una vez por todas, después de algunos meses de gobierno, pueda poner una pausa y reflexionar que las medidas que está tomando, que no escuchan a los técnicos, que no plantean argumentos, que no llaman a la reflexión, ya se están sintiendo en la ciudadanía. Yo creo que lo más importante es que los chilenos no le están creyendo al gobierno la reforma tributaria. Y no le cree un 57%, porque con la reforma tributaria, los mecanismos que están usando, lo único que van a lograr es precisamente perjudicar a la clase media y a la mayoría de los chilenos. Nosotros demandamos del gobierno no más improvisación, más seriedad. Que escuche a estos parlamentarios, porque estos parlamentarios no son solamente las personas que hablan, sino también los miles y miles de chilenos que hoy no se sienten representados por ella, y que al quitar más de 17 proyectos que han sido trabajados y que han generado recursos, y luego de quitarlos, ingresar proyectos mediocres, solamente le hace más daño hoy a la ciudadanía. Bueno, Viviana, ahí escuchamos entonces las palabras del senador Iván Moreira, también del diputado Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente, y además también palabras de la diputada Marcela Sabat de Renovación Nacional, que también ellos se reunieron durante la mañana para poder conversar y ver cuáles eran los análisis de las distintas reformas. Hablaban de 17 medidas cercanas que había presentado la presidenta Michelle Bachelet, también hablaban de cerca de 11 a 15 medidas que habían sido dejadas completamente de lado, proyectos de ley que había sido presentados por el expresidente Sebastián Piñera, que eran importantes para la ciudadanía, según señalan ellos, que han sido dejados de lado. Por ejemplo, el programa Elige Vivir Sano, también lo hablaban con la creación de algunas cárceles en la tercera, la séptima región. Hablaban también que estaba congelado todo lo que tenía que ver con estadio seguro, es decir, distintas medidas que habían sido tomadas por el expresidente Sebastián Piñera y que en este momento la presidenta Michelle Bachelet los estaría dejando de lado solamente para poder alcanzar a cumplir con estas medidas que se habían señalado en los 100 primeros días de gobierno. Pero otro de los temas que fue tratado, sobre todo en Renovación Nacional, fue lo que habíamos visto como la fuga masiva de distintos personajes importantes, integrantes de años de Renovación Nacional. Lo vimos en un principio, por ejemplo, lo que fue la diputada Carla Rubilar, también veíamos con Lili Pérez y distintos personeros que salieron de Renovación Nacional, y una fuga masiva también que incluía cerca de 500 integrantes. Esto fue respondido por Renovación Nacional
Nacional señalan que definitivamente esto cambió luego de que asumiera la nueva directiva que está encabezada por Cristian Monkever. Escuchemos entonces las palabras del diputado Nicolás Monkever, que se refirió principalmente a esta fuga masiva de personeros de Renovación Nacional. Escuchemos. Si hubo una fuga de 500 militantes, se puso término a esa fuga con los cambios en las nuevas mesas y en la nueva administración de Renovación Nacional, y se dio inicio a un ingreso masivo de militantes que, insisto, ha llegado a cerca de 3.000 de acuerdo a cifras oficiales del servicio electoral. Cuando todos daban nuestro partido por muerto en la peor de las crisis, han votado cerca de 12.000 militantes en la última elección, y le aseguro que la razón por la cual votaron es porque apoyan los cambios que nosotros siempre pedimos al interior de Renovación Nacional. Bueno, Viviana, ahí escuchábamos entonces dos de los temas importantes que ha levantado durante este fin de semana la Alianza, la Unión Demócrata Independiente, también Renovación Nacional. En primera instancia, lo que ha sido estas reformas y el análisis que hace la Alianza de cómo han sido afectados directamente las personas y de cómo la clase media se vería perjudicada entonces con algunas de las reformas que ha impulsado el gobierno. Y por otro lado, esta crisis que hemos visto de Renovación Nacional, que ahora señalan en el mismo partido va a ser dejada de lado con este ingreso masivo también de distintos personeros a este partido. Viviana.